Bueno, nada, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para toda Latinoamérica, Europa y todas las personas que nos escuchan en una charla más de Missy Mastering Latino. Nosotros, como siempre, sus moderadores Jero Labrada y Joan Baez desde Cuba, Chile. Esta es la charla número 12. Para muchos usuarios que nos han preguntado sobre la charla número 11, ya estamos en todo lo que es el proceso. La charla que habíamos tratado de que era un productor, y tuvimos el honor de recibir a Bart Say, un excelente ingeniero y productor. En su tiempo, por supuesto, estuvo hablando sobre todo el proceso que hizo con los Rolling Stones y otros artistas, así que no se preocupen, porque esa charla también estará subida. Hoy nos encontramos con una gran persona, una persona que para mí es un placer, es un orgullo, que jamás hubiera imaginado poderla haber tenido, pero bueno, hicimos posible que pudiera estar con nosotros Mercedes Lomas, presidenta de AES España. Muy buenas tardes, Mercedes, y muy buenas noches por allá por España. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a todos, buenos días. Y para mí es un honor estar aquí también con vosotros y poder llegar a tanta gente desde esta plataforma y desde este canal vuestro. Y bueno, aquí estamos para colaborar y ayudar y ofrecer mi granito de arena en lo que se pueda en esta situación Exacto. tan especial que tenemos ahora. Exacto. Merci, nosotros estábamos hablando, y para las personas que no conocen, el punto de vista de cómo vende un manager o un agente de booking, por decirlo así, un estudio de grabación, porque siempre hablamos del manager que vende al artista, que vende conciertos, pero a veces no se habla mucho de cómo un manager vende un estudio, vende las potencialidades que tiene la sala, sus ingenieros, sus productores. Coméntenos un poco de esto, porque conocemos perfectamente que usted tiene una gran experiencia en esta área y quisiéramos saber desde el punto de vista, o sea, cómo comenzó, cómo usted tuvo toda esa gama grande en los estudios de grabación. Vale, yo empecé en el año 75, hace mucho tiempo, y tuve la oportunidad de empezar en uno de los estudios más importantes en Madrid. Fue el primer estudio que implantó el multipista, 24 pistas digital. Había 4 pistas, había 8 pistas, pero 24 pistas digital, perdona, digital no, analógico, me equivoco. 24 pistas analógico no había en ningún estudio. Entonces, era un estudio que tenía 2 salas, una de 16 pistas y otra de 24 pistas, con mesas NIF, magnetofones Studer, o sea, con equipos de primera categoría, ¿no? Tan grandes, tan importante como pudiese ser cualquier otro estudio de fuera de España, porque con el agravante que a nosotros nos costaba mucho dinero traer esos equipos a España, porque en aquella época no había mercado común, todo se traía, era importación, todo había que importarlo de fuera, se pagaban aranceles, o sea, el precio del equipo se duplicaba. Y tuve la suerte de empezar a trabajar ahí. Yo cuando empecé en los estudios yo no tenía ni idea de lo que era un estudio de grabación, o sea, la verdad te digo que no tenía ni idea. Pero poco a poco me fui formando, investigando y aprendiendo y preguntando, y un manager para poder vender su estudio tiene que conocer primero qué equipo tiene, o sea, qué es lo que tiene en el estudio, no solamente a nivel equipo humano, de técnicos, de ingenieros, de ayudantes, sino cómo funciona el estudio, cómo se hace una grabación, qué tiempo se tarda en realizar una grabación de un disco o de un tema o de un concierto. O sea, tiene que saber exactamente los tiempos porque juega con el tiempo. El manager está vendiendo y alquilando tiempo y espacio, ¿no? Es lo que está vendiendo. Vale. Está vendiendo el tiempo del horario del estudio y la sala que está vigilando. Entonces, tiene que conocer muy bien ese tema, porque si no puede liarla, o sea, puede equivocarse, puede dar el estudio y que haya clientes que tengan que estar esperando y eso queda fatal. O sea, tú tienes que dar el estudio suficiente para que una persona termine su producción y no se acumule la gente detrás esperando o tener que pedir al que va a entrar después, al día siguiente, si le oye, vente 2 días más tarde porque el otro no ha terminado. Que aún así, aunque lo tengas muy claro y lo sepas vender, o sea, hay veces porque las producciones se atraviesan o porque puede haber un fallo, porque el cantante no puede cantar porque se ha quedado fónico o porque ha fallado algo o porque ha habido una avería en el estudio, que a veces también pasa, ¿no? Que hay averías. Claro. Entonces siempre tienes que tener un poquito de
de tiempo de más, calcularlo muy bien para que no se te acumule. Y sobre todo tienes que conocer qué equipo humano tienes, porque tienes que conjugar mucha gente metidos todos en una sala durante muchos días y muchas horas, y eso tiene que funcionar y tiene que ir como una rueda. Y tienes que saber qué carácter tiene uno, qué carácter tiene otro, para que ese engranaje funcione perfectamente y que no haya problemas. Porque además hay muchas tensiones, se juega uno mucho y sobre todo el artista se juega su disco, está haciendo su disco de su año. El ingeniero no, está haciendo uno y después viene otro y después viene otro, pero el artista es su niño, su bebé en ese momento y lo quiere cuidar mucho. Entonces, todo eso tiene que funcionar perfectamente y tiene que ir un engranaje totalmente engrasado. Esa es la idea que yo tengo. Claro, exacto. Y me imagino que dentro de ese proceso como manager también, bueno, por supuesto, conocer todo el trabajo que llevan sus ingenieros, los productores. Me imagino que, bueno, en todo este tiempo largo que usted lleva trabajando, se ha encontrado con buenas cosas y con cosas no tan buenas, como decimos todos, y yo creo que eso también forma parte del proceso de Sí. nuestra actividad. Yo siento eso. Nancy, ¿qué tiempo, o sea, tiempo de experiencia lleva en la industria? Hablando Pues, como mujer, usted dentro de la industria, donde hay tantos hombres, en ese ya, sentido. pues es una paradoja porque a pesar de ser mujer, o sea, yo dentro de una industria que se supone que es de hombres, yo siempre me he encontrado muy arropada por mis compañeros, o sea, me he encontrado a gusto, o sea, no he tenido problemas por ser mujer o tal, no, nunca he tenido, yo nunca lo he sentido. Hay cosas que sí, que las hay. He podido sentir alguna situación extraña, no con los compañeros, pero sí a lo mejor con los dueños de estudios, los socios, capitalistas, la junta directiva, pues que te ven como que eres la niña del estudio que trae el café y ya está, y no haces más, porque te trataban un poco así, ¿no? O sea, pero con los compañeros, con los músicos, con los productores, con los artistas, con los técnicos, que estábamos todo el día trabajando y se pasaban muchas horas en el estudio, siempre ha sido una relación de camaradería y de compañerismo total. O sea, yo no he sentido, no me he sentido mal en ese momento. Y lo que me extraña es que no haya más mujeres que se dediquen al audio directamente, no solamente a managers de estudio, porque sí ha habido algunas y tal, pero como técnicos de sonido y productoras, es que hay poquísimas, o contadas, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Y años de experiencia, pues llevo muchos años de experiencia. Empecé en el 75 y en estudio he estado hasta el 2000, o sea, 25 años seguidos en estudio de grabación. Luego he colaborado también con sociedades de gestión, de derechos de músicos. También montamos mi hermano y yo la primera sala de mastering que hubo en España. Wow, Fue en el interesante eso. Fue en el 88, o sea, que es Wow, regresión de tiempo. Y entonces eso fue un boom en España porque no existía el CD todavía, la gente no conocía el CD, o sea, tú tenías que ir a las productoras y a las discográficas y decir, mira, que es que ahora todo se va a fabricar de esta forma, ya no va a haber discos vinilos, que ahora pasamos claro, al CD, que ahora que se pasa al digital, y entonces había que convencer a la gente que el proceso final, porque todavía la grabación sí se hacía en analógico, pero el proceso claro, final, para llegar a fábrica, había que hacer un traspaso de analógico a digital. Y eso claro. ahí está nosotros, ¿no? Y entonces era pues convencer a toda la industria española de que todas sus cintas analógicas, no solamente las nuevas, las que estaban haciendo en ese momento y las novedades de ese año, sino todo el fondo de catálogo que existía, había que pasarlo a digital. Y ahí Claro. la verdad que sí funcionamos muy bien, o sea, en esa época hubo mucho funcionamiento, en ese sentido hubo mucho negocio, o sea, la verdad es así. Luego salieron más, pero la primera fuimos nosotros, que se llamaba ProSound, la empresa, y la Claro. montamos. Merci, vamos a hablar usted mencionó algo, o sea, que fueron los primeros en hacer una sala de mastering. Es un Sí, tema muy polémico acá en Latinoamérica, sobre todo en Cuba y en otros sí. lugares que siempre a mí me preguntan, bueno, Joan, el mastering, siempre hay mito. Coméntenos un poquito de eso, a quién se le ocurrió la idea, cómo hicieron, quiénes participaron, qué trascendencia tuvo eso en España.
En España tuvo mucha trascendencia, éramos los únicos, era como que todo el mundo tenía que pasar por nuestra empresa, no había otra. Entonces, eso se le ocurrió a mi hermano, él era técnico de sonido, pero él estaba trabajando, estuvo también en estudio de grabación, pero ya en esa época él se fue a trabajar con el Ballet Nacional de España como técnico de sonido del Ballet Nacional de España, como asistente en las grabaciones de la música que se hacía para el Ballet Nacional. Y se grababa casi todo en Londres, se grababa casi todo, por las orquestas, por las salas, porque había salas grandes y tal. Y ahí fue donde él vio por primera vez el mastering, que ya en Londres sí existía. Y entonces vino con la idea a España, buscamos socio capitalista, porque claro, había que buscar un socio capitalista, Claro. sabía que era muy caro, pero compramos aquellos equipos Sony, la mesa de edición, los Umatic, porque era en Umatic en lo que se trabajaba, Claro. para editar, para todo lo que había que utilizar para meter los códigos PQ en la Cintomatic para que enumerar los temas y todo esto, ¿no? Y se montó así. Y bueno, había gente que lo único solamente que quería era digitalizar, es decir, pasar de analógico a digital sin tocar la cinta para nada. Pero sí había grupos que ya se pensaba más en ello y gente, artistas importantes, que ya querían masterizar. O sea, no todo el mundo masterizaba. Una cosa era digitalizar, que era pasar la cinta de analógico a digital sin tocar y sin más, y lo otro era masterizar, que ya había que ya metías aparatos, metías cosas, ya escuchabas más los temas con el productor en la sala de mastering, ya se decidía que si se tocaba un tema o no, había que igualar niveles, por supuesto, porque cada tema muchas veces viene mezclado diferente, había que editar los tiempos de separación entre tema y tema, y ya se le daba otro color a la grabación. Era como un paso de tuerca más de lo que venía del estudio, de lo que salía del estudio, hasta antes de llegar a la fabricación. Y era una sala totalmente independiente de los estudios de grabación. Éramos independientes, no teníamos nada que ver con un estudio de grabación. Para que pudiese venir todo el mundo, o sea, para que nadie tuviese que decir, no, es que yo a ese estudio no voy o yo a este sitio no voy. Era una sala totalmente independiente de los estudios de grabación. Y así empezamos. Y yo me imagino que, por supuesto, eso tuvo una repercusión muy grande en España. Es decir, que había un solo estudio en España donde se masterizaba, era algo impresionante en ese sentido. Me imagino que los clientes dirían, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Hombre, al principio no te creas que fue fácil, ¿no? La introducción. Hubo gente a mí, hasta que me llegó a decir alguna R de alguna compañía, diciéndome, eso no tiene futuro. O sea, el CD no tiene futuro. O sea, de decirte esas cosas. Wow. Entonces, bueno, pues vale, pues nada, pues si tú piensas eso, luego ya veían que no, ¿no? Pero al principio la gente era un poco reticente. También es verdad que la gente pensaba que pasar una cinta de analógico a digital, aquello va a sonar, ¡buah! Iba a haber un cambio espectacular. No, sonaba lo que había. Y si lo que había era malo, seguía siendo malo. O más malo, porque era como mucho más real y mucho más cruel el sonido, ¿no? Entonces, y había gente que no le gustaba. Yo entiendo que hubiese gente que el sonido digital lo encontraban demasiado real o demasiado evidente o le faltaba el soplo de la cinta, que era lo que le daba ese de sonido especial, ¿no? Hay gente que no le gusta que no se oiga eso, pues para todo hay gustos, ¿no? De hecho, hoy día, o sea, cosas en digital, pero siempre se va buscando el sonido analógico o todos los equipos y todos los plugins y todas las cosas digitales que hay, siempre hay alguno que dice, no, pero es que esto suena como si fuese analógico. Analógico, claro. Entonces, pues si suena como si fuese analógico, vamos a hacerlo en analógico, vamos a quedarnos tranquilos, no vamos a hacer cosas raras, ¿no? Entonces, ¿Y qué artistas pasaron por esa sala? ¿Qué experiencia tuvieron? Todos, todos. O sea, de los primeros que utilizaron mastering así como tal, por ejemplo, fueron Mecano fueron uno de los primeros grupos que se metían una semana allí en la sala a masterizar y a masterizar su disco. Radio Futura, qué sé yo, que pasaban todos, o sea, todas las novedades que salían en esos años entre del 88 al 94, así que estuve yo en ProSound, todo lo que se hacía en esa época pasaba por allí, todo lo que hacía
pasaba por el estudio. Entonces, en esa época Mecano estaba arriba, Radio Futura, todo el mundo, o sea, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, o sea, Julio Iglesias, o sea, todo lo que se sacase en España. Alejandro Sanz, me imagino también. También, todo eso pasaba por allí, todo eso pasó por allí, sí. Claro, es un momento muy interesante ese, porque es la transición del análogo al digital. Del analógico al digital. Exacto. Claro. Y además, hablar de masterización y de todos estos temas era prácticamente adentrarse en el esoterismo. Era desconocido. Exacto. Porque el corte de vinilo era bastante básico, era un poco de corrección de ecualización y compresión sería. Y listo, claro. Pero ya el mastering para CD es otro mundo. ¿Cómo era la cosa? Que nosotros teníamos 2 equipos de mastering y uno lo teníamos casi siempre alquilado, flotando y sobre todo en las salas de corte. Porque lo llevábamos al corte para poder cortar, para poder hacer CDs y lo llevábamos el equipo a las salas de corte de las fábricas de discos como Fonogram o Ibermemory, que era Iberofon, que eran las 2 salas o ACBS, la fábrica de CBS, o sea, las 3 fábricas así que más funcionaban en España en aquella época. Nosotros teníamos ese equipo que era itinerante, que lo llevábamos en una furgoneta y lo alquilábamos y lo dejábamos en la sala de corte para que pudiesen cortar, porque ellos no tenían todavía ese equipo para poder hacerlo. Claro, hasta que claro. Sí. Al principio, o sea, era complicado, costó introducirlo. No, a ver, no es que costase demasiado, pero era raro. Lo que pasa que, bueno, creo que hice una buena labor de promoción de programa, porque yo era la que iba a las discográficas, a hablar con los artistas, a los estudios de grabación, o sea, que yo era la que me movía para allá y para acá. Y mi hermano era el que estaba en la sala de mastering. Bueno, o sea que era un trabajo excelente entre equipos, como decimos nosotros. Merci. Nosotros hace creo 5 o 4 años tuvimos un encuentro en Cuba donde tuvimos la presencia de muchos colegas, como el maestro Andrés Mayo, estuvo por ahí Andrés Levín y estuvieron otros tantos. Y acá muchos se preguntaban el proceso que hay que tener o que debe tener quizás un ingeniero de sonido para pertenecer a esta gran organización como AES. Coméntenos un poco cómo surge AES, cómo llega Mercedes Lomas a AES. Bueno, AES es una asociación que está desde el año 48, existe a nivel internacional, creo recordar. En España empezó más o menos a moverse en el 78-80, más o menos. Lo que pasa que vino a través, en vez de venir a través de los estudios de grabación, venía a través, yo creo que un poco de las universidades, de ingenieros de telecomunicación. O sea, no entró directamente hacia el ingeniero de sonido de un estudio de grabación. Entonces, también se pedía como que la gente tuviese una formación académica. Era un poco más académico que práctico en el sentido. Era más un colegio de ingenieros, una cosa así, ¿no? Entonces, la mayoría de los ingenieros de sonido en estudios y técnicos de estudio pasaron bastante el tema. Y hasta el 88, por ahí, 89, así, nos empezó a mover un poco AES. La verdad es que AES en España ha estado un poco, no ha habido muchísima actividad en España, ha habido poca, no porque no se haya querido hacer las cosas, sino porque la gente que estaba en la directiva pues también tenía mucho trabajo y a esto hay que dedicarle tiempo, esto hay que estar y hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces se hacía lo que se podía, se iba haciendo poco a poco. Pero nosotros, o sea, yo con la junta directiva que tengo y mis compañeros, empezamos en febrero de este año. Justo cuando ha empezado todo el COVID nos ha pillado por en medio, ¿no? Entonces, yo llego a AES porque a mí me hace una entrevista Marco Juan de Dios, que es profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, de la Cátedra de Musicología, y él estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo un libro y recopilando información sobre los estudios de grabación de los años 70 en España, 60, 70, 80 en España. Y entonces Manuel Aguilar, que es un productor importante en España y un músico, el productor de Manolo Tena y de La década prodigiosa y tal, le habla de mí, le dice, pues mira, habla con Mercedes
porque ella conoce los estudios de esa época perfectamente, porque empezó y me llamó, me dijo que si yo quería hacer una entrevista con esta persona, y dije que sí, vale. Entonces, ahí conocí a Marco. Luego, a través de esa entrevista, me hacen otra entrevista para Audioforo, una página también de internet que se dedica pues, a temas de audio y tal, también un poco hablando pues, del tema del papel de la mujer, un poco en la industria discográfica. Y yo de esa forma conozco a Marco y a Robert Klein, que es la persona que también has hablado con él. Entonces, ellos dos son los que piensan que AES tiene que estar más activo en España y que hay que darle un empujón y que qué podemos hacer. Y entonces lo primero que piensan es que tiene que haber un presidente que tenga tiempo, que pueda dedicarse a ello, que le guste, que conozca la industria y que esté. Y me lo proponen, o sea, me llaman y me lo proponen. Yo en primer momento, yo es que soy muy atrevida y me lanzaba y dije, yo sí. Luego me eché un poco para atrás y dije, ostras, no, aquí tiene que haber una persona técnica, pensaba yo, o sea, digo, tiene que ser alguien que sepa un poco de técnica. Yo cómo voy a meter a ser presidenta de AES en España y tal, pero luego lo pensé y dije, bueno, yo conozco la industria, conozco la gente, conozco cómo se mueve el mundo en este sentido y tengo tiempo. Porque yo ahora ya tengo tiempo, ya no estoy trabajando en activo tanto y ya tengo tiempo para hacerlo. Y ahí me metí de cabeza porque es un proyecto ilusionante y queremos, o sea, dar a AES en España el sitio que le... Y que la gente se vea que los socios de AES que se encuentren apoyados por nosotros y que trabajamos para ellos. O sea, lo que pasa que todo lo que queríamos hacer presencial, de eventos, de encuentros, y todo lo que teníamos pensado, pues se nos ha ido al traste por lo del COVID, porque no podemos hacerlo. Entonces estamos haciendo un poco como mix mastering, haciendo cosas online, encuentros, entrevistas y en eso estamos, o sea, haciendo cosas online porque no podemos hacerlo de otra forma. Y también nos ha valido un poco de tiempo de respiro pues para ponernos un poco al día de cómo estaba la situación en España, qué cantidad de socios había, intentar contactar con ellos, ver qué intereses tienen, ver en qué podemos aportar más. Tenemos un equipo importante en el cual hay profesores de universidad, hay músicos, hay ingenieros de sonido, hay dueños de estudio, hay profesores, productores discográficos, o sea, que tenemos, creo que abarcamos un poco todos los sectores dentro del audio, ¿no? Y eso es interesante. Realmente el trabajo de la Audio Engineering Society es superlativo en el sentido de mantener a los profesionales a la vanguardia del desarrollo de no solo tecnología, sino en materia de acústica, en materia de DCP, todo lo que se está desarrollando en este momento, que va a estar a disposición comercialmente en unos 5 o 6 años. Hoy se está hablando en los congresos de las AE, están los papers, uno puede mantenerse muy informado. Muy informado. Hombre, una de las principales labores de AES es esa, tener informada, tener conectada a la gente también, o sea, que haya una conexión, no solamente a nivel local, porque a nivel local es fácil, no. Con esta proyección internacional que te puede dar a todos los países y con toda la cantidad que se mueve de gente en todos los países, eso es lo que creemos que es interesante y que para las nuevas generaciones puede ser, creemos que es interesante. De hecho, hay escuelas y universidades que pertenecen a AES y que sus estudiantes, por estar ahí, tienen acceso a todos los papers y a todo lo que se está haciendo en AES normalmente. O sea, que es bueno. Claro. Y básicamente, estimada, ¿cuál ha sido ahora mismo la problemática en el caso de AES? Pues ya te digo, lo estamos haciendo todo a nivel online, presencial, no podemos hacer nada. Teníamos previsto hacer un evento, hicimos un evento en febrero, que fue cuando se presentó la nueva Junta, a final de febrero, 27 o 28 de febrero, y ahí ya se hicieron unas elecciones, salimos elegidos. Y bueno, salimos elegidos, tampoco se presentó nadie más. También digo la verdad, tampoco la gente tiene ganas de trabajar o no tiene tiempo. Esto hay que dedicarle tiempo y esto
todos los que estamos aquí, casi todos tienen su trabajo que les ocupa muchas horas y esto aquí nadie lo hace por ganar dinero porque aquí no se gana dinero, aquí es todo por amor al arte, es como dedicarte a una ONG totalmente, o sea que entonces es porque te interesa, porque quieres ayudar y porque crees que puedes aportar algo a la industria, ¿no? Y por eso lo haces. Entonces, hicimos un evento que fue además hecho en un estudio de grabación y mezclas, sobre todo de mezclas de cine, que se llama Ad Hoc, que tiene una sala de cine grande para hacer las mezclas de cine y tal. Y ahí hicimos una demo de Dolby Atmos, que es lo último que se está hablando y tal, para los socios. Y la verdad es que estuvo muy interesante. Yo, la verdad es que a nivel técnico me había quedado en el 5.1. Lo de Dolby Atmos y a mí ya era como una cosa que superaba, pero bueno, la verdad es que me vino bien para ponerme un poco al día. Y esa fue la única evento presencial que hemos hecho. Estamos preparando también para hacer una revista online, poder escribir artículos, artículos técnicos también, no solamente artículos, no solamente hablar con gente de técnicos y de productores, sino también investigadores, gente que desarrolla cosas nuevas y que tiene interés por la acústica. Todo eso estamos moviendo, pero lo tenemos que estar moviendo a nivel online. No podemos hacerlo de otra forma ahora mismo. Y eso, bueno, este año creemos que va a ser así todo, porque de hecho AES Viena, que fue en mayo, ya fue online. Sí. Y la AES de la LATAM, que es ahora en Brasil, en septiembre, va a ser online también. Es el 21, 22 y 23 de septiembre, es online también, porque no puede ser de otra manera. Claro. Entonces, aquí nos han dejado un poco cortándonos un poco las alas de lo que teníamos pensado hacer, pero bueno, nos estamos un poco reconvirtiendo y haciendo, la verdad es que hemos hecho bastantes actividades en online, la verdad es que sí, y bueno, vemos que es interesante. Claro. Nancy, ¿cómo ve la industria musical? Si yo tuviese la varita mágica o la bola de cristal sería fantástico, pero no es así, ¿no? Entonces, la industria en general. Sí, pero me refiero, antes de que pasara todo este proceso de COVID, o sea, ¿cómo ya usted estaba mirando la música? O sea, ¿qué cree que le falta? ¿Qué elementos hay que agregar? ¿Cree que se ha perdido algunas cosas, algunos conceptos desde el punto de vista del producto final? ¿Cómo lo ve usted ahora mismo, por ejemplo, en España? 70 al 2000 es muy diferente. A ver, principalmente... básicamente no hay tantas compañías discográficas como había, porque todas se han ido como reabsorbiendo unas a otras, que si Universal coge no sé qué, que si Warner coge a no sé cuántos y absorbe, entonces se quedan en 3. Antes había muchas discográficas y había muchos artistas y se promocionaban a todos, y había discográficas incluso nacionales, que todavía queda alguna, pero pequeñita. Y ahora, como todo se promociona y todo es a nivel de redes sociales y es a nivel global, pues entonces la competencia es mucho mayor porque tienes que competir con todo lo que se mueve en las redes, no solamente con lo de tu entorno, sino tienes que competir, un artista tiene que competir a nivel internacional ya, o sea, está compitiendo a nivel internacional totalmente. Antes también, pero de otra manera. Entonces, tampoco se firman tantos contratos con artistas de discográficas para producir un disco. La gente se tiene que grabar su disco, promocionárselo, autoeditárselo y autoproducírselo y auto todo. O sea, es totalmente diferente. Yo no sé si es mejor o es peor, es diferente totalmente. O sea, es otra historia. Entonces, ¿que cuesta más trabajo promocionar? Me imagino que sí. ¿Que cuesta más trabajo vender? Porque ya no es vender discos, ya es vender un espacio en una plataforma y que te guste y te lo bajes y te lo compres y te lo descuelgues y un poco ese es el tema, ¿no? Es diferente, es otra historia. No sé si era mejor antes. Claro. Ahora, claro. ¿Qué tan importante es para quizás un ingeniero ser miembro de AES? Coméntenos un poco de eso, o sea, ¿qué eso ofrece cuando entras a la organización? ¿Qué requisitos? Básicamente, o sea, lo que AES quiere es que el que pertenezca a AES sea una persona, puede pertenecer cualquiera, no tiene que ser ingeniero,
bueno, cualquiera, quiero decir. No tiene que ser, por qué ser técnico ni tener una carrera de telecomunicaciones para poder pertenecer a eso. Siempre y cuando te dediques a la industria discográfica o del audio, puedes ser músico, puedes ser productor, puedes ser técnico, puedes pertenecer a AES. Lo que te aporta AES, te va a aportar estar conectado a nivel internacional con todos los grandes ingenieros y productores, que a lo mejor podrías tener acceso a hablar con ellos o a compartir o a tener una duda o una charla, a lo mejor a través de las redes, podrías, pero si vienes a través de AES, si vas a través de AES, desde luego te va a atender rápidamente, o sea, rápidamente vas a poder tener conexión con ellos. Vas a tener acceso a toda la investigación, como hablábamos antes, todo lo que se mueva de aquí, lo que va a salir en 5 años o lo que va a estar funcionando dentro de unos años, eso lo tienes ya en AES, eso ya lo tienes. Y todas las investigaciones que hay, todo eso es ahí. Toda la normativa en audio que vaya a salir va a pasar por AES, porque la normativa AES-EU era de AES, o sea, fue AES la que lo creó. Y esa normativa es la que vas a tener, y toda esa investigación lo vas a tener antes, o sea, vas a estar al tanto de todo lo que se mueve y por dónde van a ir los tiros dentro de la industria. Si tú tienes un estudio o te vas a dedicar a ello, tienes que estar al tanto de lo último que se mueve en la industria. Que al final vas a llegar y lo vas a saber y lo vas a tener, sí, pero a lo mejor tardas más en saberlo. Entonces, yo creo que hay también bolsa de trabajo. Voy a poner en contacto a gente, todas las empresas que piden gente para trabajar. Eso también es importante. Gente que esté buscando trabajo, que quiera cambiar o que quiera irse a otro sitio. Y sobre todo para las nuevas generaciones, para la nueva gente que empieza. Debe ser, yo creo que es interesante que puedan tener opción a trabajar no solamente en tu país, sino que puedas moverte a otros países y a otros sitios a trabajar. También, no que te quedes. Si es en tu país y estás estupendo, pues fenomenal. Pero tener opción a poder irte a otro país a trabajar y aprender y a estudiar. Entonces, yo creo que todo eso es interesante. O sea, todo lo que hacemos en AES es para ayudar al socio y va en favor del socio, siempre. Y lo intentamos lo más posible. Y por eso también pedimos a los socios que nos digan qué queréis o qué os apetece o qué queréis, por dónde queréis que vayamos o qué nuevas charlas o qué nueva investigación o qué os interesa para poder ir haciéndolo, porque nosotros podemos pensar en hacer unas cosas y luego a lo mejor hay socios que no les interesa eso y les interesa otra, pues habrá que dar un poco el gusto a todos porque hay diseñadores acústicos, investigadores, profesores, docentes, trabajadores del audio, entonces hay que ver un poco toda la gente que hay en AES. Pero yo creo que, hombre, la unión hace la fuerza y mientras más unidos estemos, más fuertes seremos. O sea, eso es así de fácil y así de claro, siempre ha sido así. Y creo que es importante. Y tener más visibilidad en el mundo. Claro. Por eso, claro. Por eso viene la siguiente pregunta. Yo creo que es a la única persona, y no es por ser mujer, que nosotros le vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué cree Mercedes Lomas de... A ver, perdona, ¿qué creo que... Es que se te ha ido la voz. No, que se ha cortado la voz, perdona. Sí. O sea, la pregunta es, ¿qué cree usted de Mixing Mastering Latino? O sea, ¿cree que somos yo creo que una sí, que estáis organización haciendo funcional en una estos labor momentos? por todos los vídeos y charlas que usted? habéis puesto, que las he visto y me han parecido interesantes. O sea, todo lo que esté a que la gente pueda acceder a ello e informarse y información y pueda aprender de ello y encaminar su carrera hacia un sitio o hacia otro, todo eso viene bien y creo que es una labor importante la que estáis haciendo también, de divulgación y de dar a conocer a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones por dónde va el tema y por dónde van las cosas y que todo lo que se ha hecho anteriormente, que somos los grandes desconocidos, lo anterior, porque ahora mismo lo que está actual y lo que se lleva y lo que se hace ahora, todo el mundo lo sabe. Pero hay un gran desconocimiento de cómo se trabajaba antes, de cómo se hacía antes, de cómo eran las cosas antes. Y eso también es un poco de cultura musical y de cultura del audio y tienen que saberlo. Y creo que todo eso es importante para que la gente lo sepa y lo conozca. Así que creo que la labor que estáis haciendo es muy interesante. Primero, muy agradecido por la opinión y qué lindo estar generando
esa sensación en los colegas. Nosotros súper felices de estar logrando ese impacto, y creo que has dicho una cosa muy importante. Hay una separación generacional, diría yo. Nosotros todos nacimos en un mundo analógico que se fue digitalizando, y hay toda una generación ahora que nació en el mundo digital que no conoce el mundo análogo. Y el mundo análogo logró un nivel de excelencia muy grande y de muy buenos resultados en la grabación de música y en la industria tecnológica alrededor de la música, que ha quedado en el recuerdo. Y es muy importante que las nuevas generaciones se empapen de todo eso, porque si no están destinados a repetir digitalmente los mismos errores que cometimos en el análogo. En el análogo, sí. Exacto, y es volver a inventar la rueda cuando ya estaba lista la rueda. Hay que mirar hacia atrás y decir, traigamos esto. Además es que pasa una cosa, que por el tiempo y por la generación hay muchos ingenieros de audio de esa época que trabajaron en analógico importantísimos, que ya están desapareciendo, o sea, que ya no están. O sea, que por edad o desgraciadamente por fallecer demasiado pronto, pues se nos van. Entonces no vamos a tener la posibilidad de sacar esa información o de tener esa información para la gente que está empezando. Y entonces iban a tener ahí un vacío bastante grande, y creo que es importante que lo conozcan. Creo que es importante. Totalmente. Claro, exacto. Mercio, ahorita te hablaba sobre el papel que juega la mujer en la industria musical. Coméntenos un poco más de esto. Queremos saber un poco cómo funciona eso en España. O sea, ¿se le discrimina a una mujer simplemente para que sea manager? O sinceramente el papel que están jugando las productoras o las ARs de las compañías es importante. ¿Cómo funciona eso? En mi época, la verdad es que no había muchas, ¿no? Había alguna AR discográfica, me parece que en Sony hubo alguna directora, hubo una productora muy famosa en España, además de los años 60, que era Marimí Callejo, y fue productora de grupos como Fórmula Quinta y Los Brincos. Pero quitando esa persona, o sea, no hubo nada más, o sea que no ha habido nada más. Ahora empieza a haber, pero a mí me llama la atención que no hay tantas tampoco, o sea que no hay tantas mujeres en la industria. Y sé que hay una chica venezolana, no en España, sino que es fuera de España, que afincada en Nueva York, que le dieron un Grammy de Mejor Productora del Año en el 2018, creo que fue 2019, que es Linda, tengo un nombre apuntado por ahí, que no me acuerdo dónde está. Linda Briceño se llama, es venezolana, es músico, trompetista, productora, y me parece un logro importantísimo que haya tenido un Grammy a la Mejor Producción del Año, o sea, es una cosa impresionante. En España, pues hay productoras, ingenieras, pero hay contadas. O sea, está Salomé Limón, que es productora e ingeniera. Está Raquel Álvarez, que empezó en estudio de grabación en Cinearte, creo que empezó en el 98 y ahora hace sonido directo. Está África González, que también es músico y es productora y es ingeniero, pero que están empezando. O sea, que son gente joven, que bueno, que estupendo, ¿no? Pero creo que se debería de promocionar más la mujer, no solamente en las empresas, sino ya en la docencia, o sea, ya de donde hay que enseñar, ya también tendría que haber mujeres dando clases y siendo profesoras de audio, porque no las hay, o sea, es que tampoco las hay. Entonces, a mí me extraña por qué la mujer no ha estado en este sector y no entiendo por qué, porque, por ejemplo, si hay mujeres en televisión como cámaras, de cámaras, sí ha habido muchas siempre o más, pero en el audio, en ingenierías de sonido, en directos y en esto, es que no hay, o sea, ha habido muy poquitas. Yo tuve una ayudante en Quirios, cuando trabajé en Quirios, tuve una chica como ayudante que tenía muy buenas aptitudes, que podía haber llegado a ser una buena ingeniera de sonido, fatalmente enfermó, no pudo ser, pero yo fui de las primeras de los primeros estudios que teníamos mujeres en el estudio.
Yo cuando empezaba, yo aprendí a hacer copia de producción y copia a 7,5 para poder mandar a fábrica en analógico, porque es que los ingenieros de sonido, lo de hacer la copia de producción les sentaba fatal, aquello no les gustaba nada. Ellos terminaban en su disco y mezclaban y ya no querían saber nada. Entonces, la copia de producción esperaba siempre, oye, por favor, termina el disco, por favor, que hay que entregar la copia de producción, y nadie lo hacía. Entonces dije, bueno, aprendo yo y la hago yo y voy sacando el trabajo, porque si no, no. Pero no era ni porque no te dejasen, sino porque Claro. como que no se llevaba. También en mi época el horario era un poco conflictivo, porque en un estudio de grabación sabías cuándo entrabas, pero no sabías cuándo salías. Y entonces eso de venir tarde, de noche, de madrugada, a trabajar noches de las mujeres no estaba bien visto en aquella época. Pero hoy día no tiene por qué haber esa discriminación. Y espero y deseo, y yo aportaré todo lo que sea para que eso sea así, para que la mujer entre en el mundo del audio y tenga su papel dentro del mundo del audio, porque además creo que tiene una sensibilidad especial que lo puede llevar a hacer muy bien, que creo que lo puede hacer muy bien. Totalmente de acuerdo. He tenido la fortuna de, en los años en que estuve más involucrado en estudios comerciales, tener chicas que partieron de hacer la práctica de la universidad a quedarse después de asistente y después seguir sus carreras. Y realmente el foco que tiene la mujer con ciertos detalles no los tiene el hombre. No los tiene. Sí, es una cosa genética. Es una genética, cosa exactamente. Hay una sensibilidad y una capacidad distinta y se enfocan en otros elementos. Cuando uno de pronto está más enfocado en niveles, en esto, en ir armando el cuento, ellas están pendientes de otras cosas además de eso. Y tienen una capacidad fantástica. O sea, yo con estas asistentes llegué a tener la confianza de muchas veces, ok, ya está todo listo, siéntate y graba, vamos, dale. Y claro, y vamos, dale. Pues qué bien. Yo creo que hay más mujeres en el audio en América Latina que en España, fíjate. Creo que hay más. No sé por qué, me da esa sensación, ¿eh? Creo que en España hay menos. No sé si fuera de España hay alguna más en Europa, pero bueno, en Nueva York, por ahí, en Estados Unidos sí hay, creo que sí hay. Pero tampoco es una cosa apabullante, vamos, tampoco te tira para atrás. Claro, claro. De hecho, acá en Cuba pasa, acá en las universidades de las artes, hay una carrera, por supuesto, sonido, que se estudia 5 años y a veces, bueno, nada, las preparan técnicamente 5 años y luego la mandan para asistente para los estudios que tenemos acá, para EGREM, para Abdala y ahí se empiezan a adiestrar. Hay muchas realmente que están saliendo acá. Pero yo siento que todavía no está teniendo ese impacto a nivel mundial. Pero sinceramente es lo que dice Jero, las mujeres tienen una capacidad muy grande y cuando se deciden hacer algo, oye, lo hacen muy bien. Yo creo que también hay lo hacen mito, muy ¿no? bien. Quizás hay un prejuicio con todo este tema de el estudio, la grabación, que puede venir además de los núcleos familiares, ¿no? Donde de pronto, familiares, sí, exacto, básicamente. ¿Cómo te vas a meter en ese mundo que nada más que hay hombres, que vas a estar tú sola con todos esos hombres? Como si... Sí, no, para empezar a trabajar en un estudio de grabación, una chica, para empezar tiene que ser, su familia tiene que aceptarlo, porque lo va a ver raro, o sea, la familia es la primera que lo va a ver raro, y si después además se casa y tiene niños y tal y cual, pues su cómplice tiene que ser el marido, porque si no es muy complicado con los horarios que se tienen en los estudios de grabación. O sea, no hay horario realmente. No hay horario. Exacto. En un estudio, aparte, claro, uno en el estudio de grabación termina siendo, los colegas de uno terminan siendo la familia, si realmente uno pasa más horas ahí que en casa. Claro. Es que y además se vive muy intensamente en los estudios de grabación, no sé por qué, por el hecho de estar creando o de ser tan creativo, yo creo que la vida es muy intensa en un estudio de grabación. Entonces, se crean vínculos con los compañeros que es normal. Claro. Sí. Para mí, claro. De hecho, yo siempre le comento a Jero que yo a veces hablo con muchos colegas de en vivo y yo les digo, wow, el en vivo es una cosa que es muy bonita, que es en el impacto, es en el momento,
igualmente yo lo respeto mucho, pero ¿qué va? Yo prefiero estar en un estudio trabajando, programando. Ellos me dicen, de hecho me dicen máquina, y el que empezó a decirme máquina fue Jero, porque yo vivo metido a las 24 horas, ya casi mi esposa me dice, Oca, o el estudio, yo. El estudio. Porque cuando anda en el estudio soy yo y cuando no soy... Y entonces es una cosa, pero es muy bonito. Sinceramente, es muy bonito todo el proceso. O sea, yo lo veo mucho más creativo, lo veo... Claro. Es el proceso de lo que tú vas a sacar luego, de lo que va a ver el público. Es una cosa rápida. El slide no, el slide ya la gente lo vio. Lo que es todo el proceso creativo sucedió, de una grabación, pero el estudio... de un disco, de un tema o de dos, de los que sea, todo ese proceso, la verdad es que, a ver, yo cuando llegué a este mundo, yo me enamoré de este mundo, o sea, que yo no lo conocía y yo soy una enamorada de esto y me ha encantado toda la vida y de hecho mi marido era ingeniero de sonido, o sea, que me casé con un ingeniero de sonido, ¿no? Entonces, y he seguido metida en el tema muchos años, o sea, muchos años. Y me gusta y me encanta, o sea, y me sigue gustando. O sea, he hecho otras cosas, he trabajado en otras empresas después, en algunos momentos, pero al final siempre volvía un poco a esto otra vez. Sí, al final sí. Claro. Sí. Sí, ¿qué piensa usted? Yo creo que es muy bonito el poderla tener en esta charla de Missing Master en latino. Ya, bueno, para los usuarios que no conocen, la mayoría son amigos, colegas que están ahí escribiendo el chat así, y todos cubanos. Maravilloso. Bien, muy bien. Me alegra. Exacto. Nosotros, Jero y yo, hemos encomendado a esto, le llamamos una misión de que muchos de los colegas en Cuba entiendan la necesidad de poder hacer una sociedad de ingenieros cubanos, en ese sentido, como lo es AES en todos los lugares del mundo. Y yo pienso que, bueno, quisiera saber su criterio, o sea, desde el punto de vista de presidenta de ejecutiva de esta gran sociedad, ¿cómo ve usted a AES? A ver, todo lo que sea aquí a unos años con convenios, asociaciones o hacer cosas con otras entidades, todo lo que sea que revierta en el socio de AES, esas cosas las hacemos porque tenemos convenios con universidades, con escuelas de música, con todo eso, todo lo que sea revertir al socio y que le dé la capacidad al socio de poder tener actuación dentro de ellas, todo eso es factible, todas esas cosas se pueden hablar y se pueden ver, todas esas cosas poco a poco se pueden ir viendo y organizando. Pero claro, AES es una organización muy grande a nivel internacional. Hay muchas cosas que no decidimos directamente desde España, o sea, son cosas que hay que decidir desde la central en Nueva York. La central es la que marca las pautas de todas las cosas y ese tipo de convenios se hace normalmente, si no es a nivel local de tu país y ya interviene en otros países, ya tiene que ser a nivel internacional. O sea, ese tipo de cosas son cosas para hablarlas y verlas y estudiarlas. O sea, todas esas cosas, por supuesto, entran dentro de todos los convenios que AES hace con otras entidades y con empresas, con cantidad de empresas que sponsorizan AES. O sea, que hay cantidad de ellas que están metidas en AES. O sea, no solamente es a nivel personal. AES también admite empresas y admite universidades, escuelas, con lo cual Mixing puede tener cabida perfectamente en un momento dado, si esas cosas que sí, o sea, que no hay ningún problema en ello. Esas cosas pueden tener su valor y hay que estudiarlas, hay que ponerlas en valor y estudiar. O sea, todo eso. Claro, exacto. Hablando un poco sobre el medio, nosotros en la charla número 11 estuvimos con Barry Say, ahorita lo comentaba al principio, hablando sobre el papel fundamental del productor musical. Y es un tema al cual yo quisiera también preguntarle, saber su criterio, porque en Cuba, no sé en otros países, pero acá hay un mito sobre el papel fundamental de un productor musical. Hay muchos que en nuestro chat nos comentan, ¿no? El productor musical es la persona que debe conocer cómo funciona ese producto, hacia dónde lo va a vender. Hay otros que dicen, no, eso se encarga del AR, del sello,
hay muchos que dicen, no, pero es que es la persona que también debe conocer qué está pasando. Usted, que tiene tanta experiencia, que ha trabajado con tantos productores, en su momento estoy seguro que, por supuesto, ha tenido que hacer hasta muchas producciones. El productor ¿Cómo define musical, usted al el que productor yo musical? conocía en mi época y Queremos lo que era escuchar. la palabra productor musical, era el que cogía al artista, incluso era el que se lo presentaba a la compañía discográfica, es decir, tengo este producto que me parece que es bueno y que puede tener cabida dentro de tu línea de discográfica y tal. Entonces la discográfica lo oía, el AR de la compañía, y decía, pues sí, pues nos interesa, entra dentro de nuestra historia y nos interesa. Vale. Entonces le decían que sí, se firmaba un contrato y el productor que había llevado a ese artista o que había encontrado a ese artista o ese grupo o lo que sea, ese era el que se reunía con el grupo o con el artista, elegía las canciones, elegía cómo se iba a hacer la grabación, elegía en qué estudio vamos a grabar, qué músicos van a intervenir, qué temas se van a grabar y dirigía la grabación. O sea, el productor dirigía la grabación. Ese para mí es el papel del productor. Lo que pasa es que ese papel ahora ha ido como entremezclándose mucho y casi todos los productores musicales son también ingenieros de sonido. Entonces hacen el papel de los dos. Hace muchas veces el papel, una persona hace esos dos papeles. Yo soy de la opinión que tendría que estar separado. Soy de esa opinión, pero no sé si es porque es lo que he vivido y es lo que conozco o porque pienso que da mejor resultado. Creo que da mejor resultado. Creo que el productor le puede explicar muy bien al ingeniero de sonido qué es lo que quiere y cómo quiere el sonido y tal, y el ingeniero de sonido es el que tiene que saber cómo dar ese sonido o característico de ese artista o de ese grupo. Y el productor ha elegido las canciones, ha oído a esa persona cantar y le gusta o tocar o lo que sea y le gusta y le ve interesante. Y se ha partido la cabeza buscando la mejor producción en el sentido de reunir los mejores el mejor equipo humano y el mejor equipo técnico para que ese producto, el resultado sea vendible por la compañía discográfica y sea un buen resultado. Creo que ese es el papel del productor, a mi entender. Puede estar equivocada y es tan válido cualquier otra opinión. O sea que en eso no digo que la mía sea la de verdad, esa es mi opinión. O sea, si me has preguntado mi opinión, esa es la opinión que yo tengo del productor musical. El papel que tiene que hacer es ese. Claro. Sí, exactamente. Coincido con Mercedes. Creo que el productor musical tiene que estar enfocado en lograr el mejor resultado posible y para eso valerse de todas las herramientas, sean tecnológicas como humanas. Humanas, sí. Esa es por lo menos una de las cosas que más aprendí yo de todos los productores con los que he trabajado, es lo importante que es el factor humano a la hora de hacer música. Importantísimo. Exacto. Escoger los músicos adecuados para cada producción, para cada estilo, te marca completamente la diferencia de que un disco llegue a un nivel o no llegue. Que sea redondo o no lo sea. Exactamente, exactamente. Y eso es el tema. Muchas veces, inclusive cuando uno revisa los créditos de la discografía mundial de las décadas pasadas, te das cuenta que los nombres se repiten. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué usaron a estos músicos para aquí? Mira, los usan también aquí, los usan también aquí. Los usan porque lo que aportan porque además son músicos y lo que aportan humanamente. No, y además son músicos de sesión, de estudio, o sea, que muchas veces la figura del músico de sesión se ha perdido un poco, o sea, se está perdiendo, pero en esos años, aunque había varios grupos dentro de los grupos de músicos de sesión, había unas bases que eran más para rock, otras bases que eran más para pop, gente que eran más clásicos o más para música española. Entonces había diferentes músicos, depende en cada ocasión. Y ese músico de sesión no es que fuese ni mejor ni peor que otro, es que era muy efectivo. Y es que el tiempo
Es preciso, y es que además ahorraba tiempo en eso. Muy preciso. Entonces, claro. había veces que se grababan grupos y los grupos no tocaban su música. En el directo igual sí, pero en el estudio de grabación a lo mejor se llamaba otro guitarra o otro batería porque no valía el del grupo o porque el del grupo retrasaba un poco la grabación. Entonces, esas cosas, el productor es el que tiene que verlo, claro. Es el que lo ve en ese sentido y es el que decide. No, y viendo ese tema, yo estoy igualmente de acuerdo con usted. Yo siento que el productor musical es esa persona que tiene que llevarlo todo hacia un mismo fin. Sí, inclusive hay personas que me dicen, ¿y por qué tú me dices la psicología? Yo sí, el productor musical es una persona que tiene que tener una psicología bastante alta, porque es la persona que está peleando con el ingeniero de sonido, con el artista, con los músicos, con el AR que llega y te dice, mañana hay que te dar el disco. Y entonces es una locura. De hecho, a mí me está pasando en estos momentos. Ahorita yo hablaba tras cámaras con Jero de un proyecto de una cantante de Canadá de que estamos trabajando, pero mi labor en esa producción es de ingeniero, o sea, de ingeniero de mezcla, de mixing y mastering. Resulta ser que esta canción que me envían, yo la escucho y digo, wow, aquí hay problemas de arreglo musical desde el punto de vista vocal de ella con lo que está pasando en la ubicación. Yo llamo al arreglista y me dice, no, es que el problema fue que yo hice, otra persona hizo el arreglo, pero yo no fui el que dirigí la grabación. Claro. Entonces le digo, pero bueno, ¿cómo no se dan cuenta de que hay errores desde el punto de vista de arreglo? Y ahora mismo, cuando tú escuchas la obra, tú dices, wow, una cosa es lo que está pasando en el arreglo musical y la mezcla suena excelente, pero cuando tú incorporas su voz, te das cuenta que hay broma y el arreglo no tiene nada que ver. Entonces, a este punto yo me he tenido que volver productor musical, porque cuando la llamo me dice, pero tú eres excelente productor musical, por favor ayúdame, pero le digo, pero tú me estás llamando a mí para que yo te mezcle una sesión, no para que yo te produzca. Ese es tu problema por ser productor y por ser ¿Dónde estaba el productor musical en ese momento? No, pero casualmente tú te das cuenta que tú dices, oye, espérate, esto no puede salir así. Tú no tenías a alguien que te estaba dirigiendo esa grabación, porque entonces ella me pregunta, entonces tú crees que eso era un paso que había que hacer antes? La grabación, le digo, eso es un proceso de recording, es un proceso de grabación, no es un proceso de mezcla. Eso es muy peligroso. Exactamente, exacto, no. Bueno, y ¿qué es lo que ha pasado también con toda esta democratización del acceso a las tecnologías? Que aparece cualquier productor, aparece cualquier ingeniero y ya cualquiera es cualquier cosa, ¿no? Ya. Realmente ya, a ver, por un lado, costaba entrar a un estudio para que una compañía dijera, ok, yo voy a pagar la hora para que tú produzcas, para que tú grabes y para esto, es porque había una confianza total en que ahí no había problema. En el producto y en la gente que iba a llevar a cabo esa grabación. Entonces, era mucho dinero el que se jugaban en una grabación. Pero hoy día, por la democratización de los equipos y todo esto, no quiero decir que no sea válido, que se pongan a hacer excelentes y se han hecho excelentes grabaciones y producciones así. Lo que pasa es que da cabida a todo el mundo. Y entonces hay que saber discernir un poco y ver quién tiene un bagaje profesional en el audio y quién tiene detrás una trayectoria musical o de producción o de técnica y saber quién es bueno y no, o sea, eso es lo que hay que tener claro y tener claro. Yo, por ejemplo, a los ingenieros o a las nuevas generaciones que están estudiando, que es un poco también una pregunta vuestra que teníais un poco, pues aconsejarles que tienen que primero, ahora mismo tienen mucha facilidad para prepararse y para estudiar, más que nunca. Antes no lo había, porque antes empezaba en el estudio de ayudante, pero tú venías casi sin tener ni idea de lo que era un estudio de grabación. Entonces empezabas de ayudante, sí, te gustaba la música, querías meterte en el mundo, pero no sabías cómo. Y terminabas siendo ingeniero de sonido. Pero hoy día te puedes preparar muy bien y puedes estudiar porque tienes al alcance de tu mano todo para poder hacerlo. Pero yo recomiendo a la gente que sale de una escuela y tal, que no se lance a decir, no, yo ya soy ingeniero de sonido y me monto mi estudio.
no te montes tu estudio. Vete a trabajar a un gran estudio, vete a trabajar, si puedes, a un estudio donde haya varias salas, donde vengan y vayan productores diferentes y técnicos diferentes, y de ahí vas cogiendo y vas aprendiendo de unos y de otros, y te vas quedando con lo bueno de cada uno, y también a los hay que hacen cosas mal, y vas desechando lo que hay mal. Y oír mucho y escuchar mucha música, y sobre todo tener la opción de conocer distintas formas de trabajo y distintas maneras de trabajar, porque hay varias distintas formas de trabajar, no hay solo una y esa es la mejor, no, hay muchas y todas son buenas, pero tú te vas quedando con la que más te interesa o la que más se acopla a tu forma de ser. Y eso tiene que ser importante para las nuevas generaciones y para la gente que está empezando. Claro. Pero muchos salen de las escuelas y de los sitios de estudio diciendo, no, yo ya soy ingeniero de sonido, y monto mi estudio, y ya produzco, ya soy ingeniero y ya lo hago todo. Y llegará a serlo, pero hasta que llegue a serlo, pues meterá la pata muchas veces. Y es un grave error. Meterá la pata muchas veces. Exacto, y es realmente un proceso muy enriquecedor poder compartir. Por supuesto. Yo se lo recomiendo mucho. Pues claro, hoy en día tienes todo un mundo además de instrumentos virtuales, de tecnología que prácticamente te permite hacer lo que quieras, sí. Querer prescindir del músico, sin embargo. Sí, no, mira, ahí hay un problema. Exacto, pero sin embargo, cuando descubres lo que se enriquece un arreglo, lo que se enriquece una producción, cuando tú empiezas a incorporar músicos, te cambia la vida, te cambia completamente la vida. Es otra historia. Son almas, en el fondo son almas que quedan registradas. Y eso, hay una cosa que se ha ido perdiendo mucho, pero en el estudio además había un lado místico con la energía y con la vibra. Cuando había mala leche, oye, dejémoslo hasta aquí. Exacto. Dejemos hasta aquí la sesión porque eso se graba. Y mañana cuando escuchemos la canción es una mierda. Eso era muy jodido. Cantantes que de pronto llegaban, se bloqueaban y macho, grabemos una guitarra, grabemos otra cosa porque este hombre no puede cantar hoy. Punto. Es así. Sí. Había algunos artistas que además cuando llegaban al estudio se bloqueaban. Había algunos que les pasaba. O sea, yo recuerdo que la presión es complicada. La presión en un estudio de grabación es delicada. Y sobre todo que y todo el mundo te está mirando por allá. Ese aislamiento sonoro es jodidísimo. Yo recuerdo una de las primeras cosas que aprendí con los productores es a no dejar en silencio al cantante. Sí. Cuando hay que hablar algo delicado se habla aparte, pero en cuanto cortes, ábrele el tolva, porque no hay nada peor que terminar de cantar una cosa, mirar y ver a todo el mundo viendo las bocas y pueden estar hablando cualquier cosa. Y de pronto alguien se toca la cabeza y este que está del lado acá se le está cayendo el mundo. Lo que acabo de hacer es una mierda. Claro, y no. Entonces, eso es importante. Sí. Exactamente. La psicología, como digo yo, la psicología de mantener esa energía bien. ¿Cómo ve usted? O sea, España para nosotros siempre ha sido un referente mundial por los músicos, por todas las cosas. Yo, al igual que Jero, hemos tenido la suerte de trabajar con músicos españoles. Recientemente una pequeña cosita que pude hacer con Rafa y Jero también, con otros grandes ingenieros y productores. Pero quisiéramos saber, antes que llegara esta COVID, que por supuesto esto ha sido meses, ¿cómo está la música en España? O sea, como tal, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo usted la ha visto? ¿Cuál ha sido la preocupación mayor? Hombre, en España la música ha tenido épocas fabulosas, pero ahora yo no creo que sea una de las mejores épocas para la música en España. Primero porque no hay promoción, no hay canales de promocionar música, no hay. Prácticamente antes se promocionaba música en radio, en televisión y tal, pero ahora en televisión con los todos estos programas de Operación Triunfo, OT, todo eso tiene copado toda la promoción musical dentro de la televisión, que es lo que más llega a la gente, ¿no?
Entonces todo es a través de las plataformas digitales lo que puedas promocionar y lo que puedas vender. Entonces se hace muy buena música, hay gente muy buena haciendo música, pero que no tiene repercusión, que no llega más allá. Y la lástima es que se quedan ahí y que no van más allá porque no hay canales para distribuir esa música. Y se hacen muy buenas producciones con muy buenos músicos y la lástima es esa, que llegan cuatro y no llegan. Entonces, sí, sigue funcionando lo que viene de fuera, porque las multinacionales son las que tienen el mercado y son las que promocionan lo que viene de fuera y lo tienen ya hecho, se lo traen ya hecho, ya no tienen que trabajar mucho más. Pero lo que es a nivel de producto nacional, bueno, pues funciona y se vende lo que sale en televisión. Y lo que sale en televisión es Operación Triunfo y ese tipo de cosas. Y ahora mismo funciona mucho el reggaetón. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que está funcionando. Joven, a nivel... Es la furia, la furia, la furia. Sí. Sebastián Yatra, los Nicky Jams y otros tantos, que no sé, que ha venido de fuera y ha venido para quedarse y aquí está un poco, más que nada para la gente joven, para la juventud, o sea que es lo que oyen y tú vas por la calle y los oyes y estás escuchando reggaetón todo, digo, no me lo puedo creer, pero es eso. ¿Cómo pasó? Sí. Sí, ha sido, yo siento en este caso, porque a veces yo digo, bueno, yo creo que no hay géneros malos, sino malo es lo que hace, o sea, es lo que se hace. Y yo digo, bueno, ¿por qué este fenómeno que ha sido la música urbana ha llegado a tantas masas a nivel mundial? Básicamente, cuando tú estudias y haces un estudio demográfico, te das cuenta que son más la sociedad baja, sí. O sea, como en su época lo fue el jazz en los Estados Unidos, la que consume esta música, pero al final te estás dando cuenta que es una música que quizás musicalmente no tiene esos grandes acordes o esas grandes armonías, pero tiene simplemente un ritmo que... Claro, sí. Pero simplemente tiene un ritmo y una melodía. Y eso está funcionando a nivel mundial porque, o sea, yo le hablaba acá con un excelente productor musical, un gran maestro, y yo le decía, hay algo, si tú como arreglista o productor musical no haces mover a las masas con, por ejemplo, con un acorde complicado de quinta, y viene una persona que quizás no tiene un conocimiento musical y con dos notas hace mover Sí, habrá que el mundo entero. Entonces, hay un momento, yo creo que hay que revisarse. donde yo le decía, hay que revisarse. La responsabilidad del éxito de producciones de bajo nivel recae en los músicos. La resistencia que ha hecho el mundo docto musical histórica, no solo ahora con el reggaetón, la hizo con el rock en su momento, la hizo con el jazz en su momento. Esa resistencia del músico, del mundo docto al cambio, es la que ha dejado fuera de toda esta revolución de nuevos estilos a muchos músicos. Sí, sí. Creo que es un acto de pronto de inteligencia y de humildad, ¿no? Decir, ok, yo toqué pop hasta hace 10 años y hoy tengo que entender esta nueva música. Claro, y es ir adaptándose un poco y además decir, bueno, ¿y cómo yo como productor, cómo yo como arreglador, cómo yo como músico le aporto a este género que están haciendo, que nace rudimentario, porque es un género que viene producido por DJs, producido muy artesanalmente. Okay, ahora es un diamante porque está brillando, está claro, brilla y deslumbra al mundo entero. Ahora démosle pulimento a esto y saquemos las facetas para que se convierta en un gran género, ¿no? Claro. Pues habrá que dotarlo de calidad en algún sentido, habrá que dotarle de calidad este tipo de música, no solamente con músicos, sino con el tipo de producción que se haga, con el tipo de grabación que se haga, con el sonido. O sea, habrá que aportarle a la calidad que se tiene en otros tipos de música, no dejarla en esa música a nivel de home studio o de me lo he hecho en el salón de mi casa
Ojo, que hay producciones que te la venden como que la han hecho en un salón de su casa y luego no están hechas. Y no están hechas en salón de la casa. Exactamente. Ojo. Es muy buena estrategia de marketing. por supuesto, no, si esto lo claro grabamos no. aquí casual. Por supuesto. Exacto. Sí. No. Y casualmente tengo una SSL y tú dices, sí, pero no suena. O sea, entonces, uy, qué casual. Exacto. Qué casual. Mi setup. You so better for it. You so better for it. No, sí. Yo siento que sí, que si nosotros agregamos, de hecho pasó acá, acá hay un grupo de música urbana bien reconocido, uno de los mejores, y ellos cuando entraban a este estudio, muchas de las personas que me escribían dijeron, nosotros hemos sentido que tú le has dado en el proceso tuyo de masterización a estos chicos que venían con un sonido un poco más regado, por decirle así, un cierre, una sincronización más para que pueda tener pueda competir a otro nivel, un acople claro. un poco más cerrado y que pueda competir a grandes escalas. Exacto, porque a veces pasa eso de que mucha gente dice, wow, el sonido cubano, pero wow, cuando llega a la multinacional te dice, está muy bien esto, pero esto hay que rehacerlo, hay que llegar aquí. Entonces, para que cuando tú llegues a esos niveles, digan, ok, esto no deja de ser cubano, pero tiene el son internacional. Entonces, esto funciona y esto puede entrar quizás en esta lista. Eso a veces muchas personas no lo entienden. Yo les digo, es tan importante eso, porque es lo que te va a dar el sello. Competir a otro nivel. Es lo que te va a dar un nivel para que tú puedas realmente competir a otro nivel. No es difícil, se puede hacer, pero tienes que tener eso, tienes que, digamos, y lo hemos hablado en otras charlas de Mixing Mastering, no puedes violar el filtro, no puedes violar una comisión, no puedes violar aspectos, personas que si tú no conoces, tengas el teléfono del que sabe y lo llames y le digas, ok, mira, chequéame esto, déjame saber cómo está funcionando y ahí sabremos si este producto se saca. Y entonces se viola. Pensamos en el caso de Cuba, de que no lo sabemos todas y de que esto está. Y entonces cuando llegas a cierto nivel, tú dices, wow, pero si esto yo le dice esto, le digo, bro, mira, es que te faltó esto, te faltó esto y te faltó lo otro. ¿Entiendes? Entonces es imposible que con estos requisitos que es lo que hablábamos que pasa a nivel de arreglos igual. Ese nivel. Tú puedes intentar hacerlo todo y te va a quedar todo más o menos. Exacto. Sí, no te va a quedar mal, pero depende dónde lo vayas a poner o a dónde quieras llegar. Depende de dónde quieras llegar tú. Entonces, eso es lo que tienes que tener claro de primer momento, a dónde quiero llegar. Y entonces, una vez que tengas claro dónde quieres llegar, meterte en la producción de una forma o de otra forma. Esa es la forma. Porque, por ejemplo, muchas personas me dicen Alejandro Sanz, y que creo que es uno de los artistas que más miro, a mi entender, ha dado. Pero cuando tú te escuchas los discos, o cuando yo mismo me hablaba con Rafa, detrás de eso hay un equipo de trabajo muy grande detrás de todos estos artistas, ¿entiendes? Hay mucha gente, aunque él después tome la decisión final y se siente y diga, esto es lo que quiero. Hay un equipo de profesionales de 4 ingenieros de sonido. Con aquel mezclo y con el otro hago el mastering porque son los que me dan a mí el final fantástico que exactamente. Entonces, el arreglo para esta canción, pero para esta otra no me hace el arreglo, me lo hace otro el arreglo. Entonces, ese tipo de producción, eso es un productor. Ahí hay un productor detrás haciendo una labor de producción. A lo mejor es él con otros dos más, o que forman un equipo de todos, ¿no? Pero la labor de producción, en ese sentido, ahí hay mucha producción. Te digo, en la época en que yo trabajaba, el productor era muy importante y además se le tenía en el estudio, el productor era como un dios, o sea, el productor mandaba y el productor decidía cómo había que hacer la grabación. Y ha habido discos fantásticos. Nosotros hacíamos discos de Julio Iglesias, discos de Rocío Jurado, de José Luis Rodríguez del Puma, con Manuel Alejandro, de Manuel, con toda esta gente. Entonces, esas producciones, o sea, se veía lo que era la labor del productor. Ahí se veía una labor de producción impresionante. Claro. Y ahorita usted mencionaba algo sobre el arreglo.
y yo siempre se los digo a los colegas, ojo, porque a veces tú tienes en un disco 2 arreglistas, pero también hay que ver el nivel de estos 2 arreglistas, porque te puedes encontrar con que uno de los arreglistas es un excelente arreglista, y cuando tú te sientas a escuchar el disco, tú dices, claro, esta canción está pobre, comparada con el track 5, que tiene un tronco de arreglo y que suena. Y a veces la gente me dice, pero bueno, cuando tú te refieres a arreglo musical, te refieres a los grandes acordes. Y yo, no, es la concepción, claro, y el concepto en la cual está concebida esa canción. Y no hace falta hacer las grandes armonías para que suene. ¿Entiendes? Exacto, exacto, exacto. Y a veces eso, cuando tú tienes ya el disco completo, tú dices, wow, mira, me quiero masterizar la canción 5, la 6 y la 8 porque tiene unos arreglos del carajo, suena del carajo. Es que ahí es donde entra la labor del productor musical. Entonces ahora... Porque el productor musical no tiene que hacer los arreglos, él busca. No. Exacto, él es el que tiene en la cabeza claro qué es lo que quiere escuchar. Exacto. En esa canción, sí. En exacto, ese esto es lo que quiero y esto es lo que quiero para este artista en este disco. Exacto. Sí, sí. Porque además es un concepto. Y más hoy día cuando tienes tanta facilidad de tantas pistas que tienes para miles de pistas que puedes llenar y que puedes meter. Antes estábamos un poco limitados por las pistas, pero ahora tienes todo el mundo. Bueno, pero yo eso lo rescato del analógico. Yo a mucha gente te lo digo, claro. O sea, macho, si en 24 canales a ti no te suena la canción, haz de nuevo, es que no vale para nada. Haz de nuevo el arreglo, porque no, o sea. No, además, una cosa, canales, que no porque tenga... Sí. No, pero no porque tengas 100 canales los tienes que llenar todos, que a veces claro. También nos vemos locos con eso. Exacto. O sea, de pronto decimos, no, y aquí en esta pistas nos quedan tantas. Pues, a ver qué metemos, no, a ver qué metemos, no, si no lo necesita el arreglo, no hay que meter más. Pero si analizamos las grandes estadísticas y las grandes canciones, no son los grandes arreglos. Y tú dices, sí. Wow, hay un teclado, hay un piano, hay 2 guitarras y hay un cantante. ¿Cómo suena esto? Entonces te sientes a personas que se están grabando hasta una sinfónica y tú dices, oh, sí, muy bonito, pero no pasa nada con esto. El tema es importante. O sea, el tema, como se crea, que el tema con una guitarra solo tiene que funcionar. O sea, tiene que funcionar. El tema es básico. Y sobre todo la voz del artista, si es un cantante. Exacto. En ese momento, o sea, tiene que saber interpretar esa canción o ese tema, le tiene que transmitir. Entonces, si eso no funciona solo, pues entonces, por mucho más... El resto de las lentejuelas y no hace nada. Pero... Mira, con esta charla, llegamos al resumen que yo me tengo que llamar ahorita a la arreglista y le voy a decir, mira, después que yo he hecho una puta madre mezcla, a la cantante que se va a grabar esto, y que después me lo manden de nuevo. Había una anécdota porque no se puede hacer mucho. Mi marido le contaba mucho que decía, hicimos una grabación, llamamos a tales músicos, hicimos micrófonos tal, mesa tal, le pusimos, hicimos una mierda. O sea, al final tú le metes muchas cosas y tal, lo mejor, pero si el tema no vale y eso no vale, por mucho que le metas, por mucho que le hagas, al final eso no va. Entonces, pienso que el tema del autor es importante. Claro. O sea, estamos hablando de canciones, o sea, y de música. Eso tiene que funcionar. Claro, exacto. Yo siento que son estos tiempos. Mercy, ¿algo más que usted quiera abordar en esta charla? ¿Algo más que usted quisiera decirle a la nueva generación en Cuba que van a escuchar esto, sobre todo acá? Hombre, ¿algún consejo para Latinoamérica completa? Me gustaría, pero no lo conozco. Es una lástima, pero no he tenido oportunidad. Pero bueno, todo se dará, todo se puede dar. Entonces... Yo lo que hemos hablado antes, las nuevas generaciones que van a oír esto, que van a hacer esto, que tienen a su alcance la posibilidad de poder estudiar y de prepararse, pero que no salgan pensando que ya lo saben todo y que ya me monto en mi estudio y que ya soy ingeniero y productor y músico y lo hago todo yo y Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. No, que salgan, que si tienen oportunidad de trabajar en otros países, que lo hagan, o en el mismo país, pero para otra gente, que lo hagan.
que estudien, que escuchen, que oigan, sobre todo que oigan mucha música, que oigan discos de otra gente, que tengan cultura musical, porque me da la sensación que la juventud nada más que oye esto que me gusta y no oigo nada más. Y creo que tienen que tener una cultura musical de dónde venimos, o sea, de dónde viene la historia, y eso es importantísimo, porque no puedo escuchar nada más que o reggae, porque a mí lo que me gusta es reggae, o reggaetón, o thrash, o lo que sea, y de ahí no me mueven. No, tienes que saber música. Tienes que saber música, tienes que conocer instrumentos, tienes que grabar instrumentos raros, a lo mejor nunca más en la vida te vuelves a encontrar ese instrumento y no sabes, una chalaparta. ¿Cómo se graba una chalaparta? Que es una cosa vasca, que es de madera y que se toca en la madera. Pues a lo mejor tienes que practicar y ver cómo se ha grabado eso y escuchar muchas cosas. Yo pienso que cultura musical hace falta, tienen que tenerla, porque no puedes empezar a grabar sin saber quiénes eran los que estaban antes y cómo se hacían las cosas. Y eso hay que escuchar mucha música. Y yo siempre he dicho que la música o que el audio se tiene que sentir por aquí y por aquí. O sea, no ver en una pantalla la curva que hace tal instrumento. Sí, que eso te puede ayudar muchísimo, que eso te va a ayudar, sobre todo muchísimo. Pero es una ayuda. Pero si tú no la sientes aquí o aquí, olvídate. Olvídate que no vas a llegar a ningún lado. Un poco ese es el consejo que les doy. No, maravilloso. Yo bueno, nada, Jero, de las mejores charlas que hemos abordar algo con esta charla. Gracias. No, contentísimo. Gracias. Realmente ha sido un éxito. Bueno, se ve en el chat, mira eso. Todos los chicos han estado súper enganchados, muy bien. Creo que va a ser un aporte muy lindo al canal de YouTube para todos los que nos ven y los que ven los videos y nos escuchan. Y coincido. Creo que este negocio es el negocio de las emociones. Si no emocionamos, si nuestra música y el resultado de nuestro trabajo no activa el pelómetro, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Yo, por mi parte, agradeceros esta oportunidad y bueno, la gente, pues que muchísimas gracias a todos vosotros y a toda la gente que ha estado aquí en el chat atendiendo y escuchando mi experiencia, y si he podido aportar algo y ayudar, por mí, fantástico. Ha sido un placer estar con vosotros. Realmente maravilloso. Exacto. Nosotros estamos súper contentos de esto. Nosotros, bueno, una vez terminado la charla, siempre la subimos a nuestro canal. Vamos a pasarlo a su colega que lo ha pedido para subirlo a la web de ustedes. Y nosotros estamos súper contentos. Es necesario que, bueno, hay muchos colegas ahí que están mirando, Erami, Marvin, grandes amigos, grandes productores, ingenieros cubanos que están mirando, y yo creo que lo importante es que ustedes, que son los portadores de lo que está funcionando en la calle, transmitan esto a todas las personas del medio, la necesidad de poder tener un contexto, una organización, y es lo que pretende Missing Mastering Latino, una organización de productores e ingenieros para tratar de llegar a que la música no se pierda, porque al final la protagonista es la música. Y es ella. Así que nosotros estamos súper contentos, Merce, de recibirlo a usted. Yo estoy seguro que no va a ser la primera vez. La vamos a recibir acá en Missing Master Latino. Y darle un fuerte abrazo a todos sus colegas, a todos los productores, a todos los ingenieros en España. Y decirle que nada, aquí estamos del otro lado. Este tiempo con vosotros. Vale, ha sido un placer. Trabajando. Ha sido un placer, señores. Nos vemos en la próxima. Chao.